Hola, alumnas y alumnos de segundo medio. Les saluda aquí su profesor Pablo de física, en donde hoy día vamos a hacer la clase que corresponde a la semana del miércoles 12 al miércoles 19 de agosto y es la segunda parte de la unidad de fuerza que comenzamos la semana antes pasada, en donde de alguna forma recibí las actividades de vuelta, pero creo que todavía no son suficientes para la cantidad de alumnos que son. Así que aún están a tiempo de hacerla. Ya, aparte de subir la clase a YouTube, se subió la retroalimentación, la corrección de la guía. Así que espero puedan hacerla de todas formas en el cuaderno, porque es la introducción a lo que vamos a seguir viendo. Ya tenemos la segunda clase de fuerza que se llama Leyes de Newton, como aparece ahí en el título, donde vamos a hablar específicamente de Newton. Y ojo que la actividad anterior, de hecho, los cálculos que habían eran en torno a lo que es el teorema de Pitágoras, o sea, no había algo tan desconocido como para enredarse tanto. ¿Ya? En esta clase vamos a ver cosas nuevas, cosas que a lo mejor ustedes no han visto nunca o no se acuerdan. Y es bueno que los que no han hecho la actividad la puedan hacer. Yo no tengo problema en recibirla de forma atrasada porque yo sé los problemas de conectividad que tienen la mayoría. Pero si tienen alguna duda tienen que preguntar. Eso es lo que le he dicho a todos los profesores jefes, por lo menos segundo medio. Que la única forma de que ustedes puedan aprender es, aparte de ver la clase, aparte de ver el video y tener la posibilidad de tenerlo para siempre, más de una semana, en el canal de YouTube, es que ustedes pregunten. ¿Ya? Así que los invito a esta clase donde vamos a hablar de las leyes de Newton y obviamente del personaje principal que es Isaac Newton. Así que bienvenido a esta clase y espero tomen nota, tomen apunte y les sirva para aprender más sobre lo que es fuerza. Para comenzar a entender lo que son las leyes de Newton, nosotros primero tenemos que investigar y tenemos que saber quién fue Isaac Newton. Por lo tanto, la primera pregunta, bueno, que yo me hice personalmente y que también se la hago a ustedes, es ¿quién fue Isaac Newton? Esa pregunta es fundamental no solamente por saber la vida de una persona, sino que eh, es fundamental porque esa persona, a mi parecer, es el científico más importante de la historia. Con esa característica, ya así de potente es Isaac Newton. ¿Por qué lo digo? Porque es una época distinta, porque las contribuciones que hizo fueron súper importantes para cambiar a la humanidad, a la tecnología, al pensamiento. Entonces, por eso muchos científicos, y me incluyo, le damos esa característica, incluso más que Albert Einstein o Stephen Hawking, que son los más conocidos recientemente. Pero en la historia yo me atrevería a decir que es el más importante. Ahora la foto de él no es muy conocida, o algunos lo sacan más bien por los dibujos, por la manzana, la típica leyenda de la manzana, pero ese es un retrato de Isaac Newton. Pero ¿quién fue realmente? Tiene hartos títulos que no necesariamente fueron dados con diploma en la universidad, sino que también fue autodidacta. Fue un físico, lo que estamos viendo nosotros, también fue filósofo, fue un teólogo, inventor, alquimista y matemático, de origen inglés. Es considerado como una de las mentes más brillantes de la historia por sus trabajos en el campo de la física. Por eso me refería a que era para mí por lo menos el más importante. De hecho, una parte de la física, como aparece ahí, se llama mecánica clásica o newtoniana, en honor a él. Ya una rama completa de la física tiene su apellido. Y en el campo de las matemáticas, que él inventó, junto a otro matemático, lo que es el cálculo. Hay algunos que a lo mejor pueden haber escuchado que en la universidad uno de los ramos más difíciles en ingeniería o en las carreras de ciencia es el cálculo. Fue inventado por Newton. Ya, es una de las cosas que es súper importante y que definen el campo y la importancia que tiene Isaac Newton. Ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros?
en que dio origen a las 3 leyes fundamentales de la dinámica. Acuérdense que nosotros estamos viendo una parte de la mecánica en segundo medio que se llama dinámica. Ya vimos cinemática en la unidad 1. Ahora en la unidad 2, que empezó con la clase anterior, ya estamos viendo dinámica, las cuales llevan su nombre. Ustedes la pueden encontrar en internet o en los libros como leyes o principios de Newton. Cualquiera de las dos es lo mismo, son distintos nombres que se le asignan. Sus descubrimientos dieron origen posteriormente a un gran número de teorías y postulados. Por eso no solamente estamos hablando de que él inventó estas leyes para explicar una sola cosa, sino que todo lo que él hizo en su vida fue fundamental para explicar no solamente la física, sino que otras áreas del conocimiento. Para que ustedes lo puedan entender mejor y de forma más dinámica, les tengo preparado un video a continuación que explica más o menos la vida, en resumen, de Isaac Newton de una manera más entretenida y más dinámica, a través de dibujos y a través de los hechos fundamentales que tuvo Isaac Newton en su vida y que es bueno conocerlo. Es bueno también como cultura general saber qué significa la figura de Isaac Newton para la ciencia y para la humanidad. Así que atención al siguiente video que habla de la vida y la biografía de Newton. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés considerado por muchos como el científico más importante de la historia. Nació el 4 de enero de 1643 en Kensington, Londres, en el seno de una familia campesina. Su padre murió antes de que Newton naciese y cuando su madre volvió a casarse quedó a cargo de su abuela. Este hecho marcó su infancia, ya que se crió prácticamente sin padres y sin mucho afecto por parte de sus abuelos. A los 12 años lo enviaron al colegio de King's School, en Grantham, donde estudió latín, griego y un poco de geometría y aritmética. Newton era un niño introvertido de pocas amistades, pero curioso e imaginativo, muy aficionado a construir objetos. No se llevaba demasiado bien con los niños de su edad y solía meterse con ellos al considerarse intelectualmente superior. Su familia quiso que se dedicara a las labores de la granja, pero resultó ser un pésimo granjero, así que le permitieron seguir estudiando. Hay numerosos testimonios sobre sus raros inventos y construcciones. Pasó gran parte de su juventud construyendo objetos de madera, especialmente maquetas. Logró reproducir un molino de viento de la época e incluso mejoró el diseño original. Otras construcciones de Newton fueron una linterna de papel, relojes solares y el primer telescopio reflector. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar bajo la tutela del matemático Isaac Barrow. Tras graduarse, se dedicó a estudiar matemáticas y filosofía, realizando importantes avances en el campo del cálculo, la física y la óptica. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores que podían separarse por medio de un prisma. Sus experimentos también le llevaron a afirmar que la luz se propaga en línea recta y no por medio de ondas, como se creía en aquel momento. Aunque muchos científicos de la época criticaron sus conclusiones, en la actualidad se ha demostrado que la luz tiene una naturaleza dual, comportándose como onda y partícula a la vez. Newton empezó entonces a compartir sus descubrimientos con el centro científico más antiguo del Reino Unido, la Royal Society. Un día recibió una carta de Robert Hooke, un científico muy creativo pero a la vez muy crítico, en la que le comentó sus ideas intuitivas acerca de la gravedad y lo retó a solucionar el problema de forma matemática. De sus estudios sobre la gravedad se produjo una de las anécdotas más célebres de la historia. Ocurrió en 1666 y se dice que Newton se encontraba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. En ese momento se preguntó por qué la manzana caía siempre de forma perpendicular respecto al suelo, y no hacia arriba o hacia un lado. A raíz de esto desarrolló una ley que explicó que todos los objetos con masa se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas, lo que se conoce como ley de gravitación universal. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor atracción sufrirá hacia la Tierra. Podemos comprobarlo lanzando al aire dos objetos de diferente masa y veremos que el objeto más pesado será atraído con mayor fuerza y caerá antes.
Gracias a estas conclusiones, Newton resolvió el problema propuesto por Hooke y en 1687 plasmó sus resultados en Principios matemáticos de la filosofía natural, que aún hoy en día se considera la obra más influyente de la historia de la física. Además de la gravedad, también investigó sobre la dinámica, una parte de la física que describe los cambios de estado y movimiento de los objetos. En la primera de las 3 leyes que Newton formuló, afirma que un cuerpo en el que no actúan fuerzas externas permanecerá en reposo o a velocidad constante. Como curiosidad, se sabe que Newton invirtió más tiempo en escribir sobre la Biblia que sobre ciencia, ya que dedicó gran parte de sus últimos años a estudiar las Sagradas Escrituras. Creía que en ella encontraría algún tipo de código matemático que solo él podría resolver, aunque sus esfuerzos fueron infructuosos. Su reconocimiento e influencia en el campo científico le permitió ejercer diferentes cargos públicos de prestigio, como profesor en la Universidad de Cambridge o representante en el Parlamento británico. En el año 1693 sufrió una gran crisis que le causó largos periodos de aislamiento, padeciendo depresión y paranoia. Años después se supo que tenía una concentración de mercurio mucho mayor de lo normal, probablemente causada durante alguno de sus experimentos con la alquimia, lo que explica su extraño comportamiento. Después de toda una vida dedicada a la investigación y desarrollo científico, Newton falleció el 31 de marzo de 1727 en Londres a los 84 años de edad debido a una infección pulmonar. Sus estudios se aplicaron a un sinfín de campos como la astronomía o la ingeniería, revolucionando los conocimientos previos de la época y abriendo camino a nuevos avances científicos. Por algo, Newton está considerado uno de los padres de la ciencia moderna, y es que gracias a él conocemos mucho más de nuestro mundo. Si se dieron cuenta, a pesar de que el video no es tan largo, se sacan muchas cosas que hizo Newton y que son súper importantes, sobre todo en el ámbito de la tecnología e incluso en la actualidad. Así que por eso es considerado uno de los científicos más importantes. En la actividad yo les voy a pedir algo en relación a su vida. Así que es súper importante que ese video no lo pasen de largo, sino que lo vean un par de veces más y anoten las cosas más importantes, porque también les va a servir para responder la guía que viene junto con esta clase. Entonces lo primero que nosotros vamos a ver, ya sabiendo de alguna forma quién era Newton y a qué se dedicaba, es la primera ley. ¿Ya? Acuérdense que son 3 leyes. Y la primera ley, que algo explicó el video, nosotros lo vamos a explicar de forma más profunda. La primera ley, en su libro, en la Principia Matemática, que aparecía ahí en el video, dice textual. Con esas palabras, a lo mejor hay un cambio de palabras que en internet lo pueden encontrar, pero esto es lo que él dice en su primera ley, que se llama ley de inercia. Por eso es importante que los que tengan el cuaderno a mano y están viendo esta clase, que vayan anotando. Pónganle pausa al video y anoten esto, porque son cosas súper importantes para más adelante. La primera ley de inercia, que tiene ese nombre, dice: si sobre un cuerpo la suma de todas las fuerzas que interactúan con él, eso significa fuerza neta, la suma de todas las fuerzas, es igual a 0, entonces el cuerpo se encontrará en estado de reposo, ahí dice velocidad 0, o en movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Recuerden que este movimiento, MRU, nosotros lo vimos en la unidad 1, y significaba que un cuerpo iba en línea recta y a velocidad constante. Y cuando nosotros hablamos de reposo, quiere decir que algo está quieto. Generalmente las personas tendemos a pensar de que si un cuerpo no tiene fuerzas, porque en realidad no es que no tenga, sino que la suma te da 0, uno dice que está quieto. Pero también existe la posibilidad de que haya un movimiento rectilíneo uniforme, que lo vamos a analizar más adelante. En forma matemática, para que no se asusten si es que buscan por ahí en internet, les puede aparecer este signo. Ese signo, que es como una M de lado, significa sumas, sumatoria o sumas. Lo que me están diciendo ahí, en este símbolo, es la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Eso es lo que dice la primera ley de inercia. Si la suma de todas las fuerzas es igual a 0,
entonces voy a tener dos opciones. O está en reposo o está en MRU. Eso es lo más importante de la primera ley de inercia, que se puede reflejar en ese dibujo que está ahí. Que si hay una roca muy grande, de una masa muy grande, y uno la quiere mover con una cuerda, lo más probable es que aunque haga toda la fuerza que yo pueda, no la voy a poder mover porque la sumatoria de todas las fuerzas está dando cero. La masa es tan grande, la fuerza que hace la Tierra con la roca, o quizás la fuerza que tiene con la arena en el suelo, y otras fuerzas más, hacen de que mi fuerza sea no suficiente para mover esta roca. Por lo tanto, ahí yo no puedo decir que no existen fuerzas. Lo que se dice es que la suma me está dando cero. ¿Ya? Por eso es súper importante en el lenguaje que ustedes no digan que no existen fuerzas. ¿Ya? Eso es fundamental. En muy pocas ocasiones pasa eso. Acá en la Tierra siempre va a haber una fuerza que es la fuerza peso, la fuerza gravitatoria, que justamente hace que uno no pueda mover grandes masas como una roca. Y también puede pasar con el péndulo. Hay algunos experimentos que se aíslan, se llama. Eso quiere decir que les sacan el aire y que se mantienen fijos sin presencia de ningún otro cuerpo que los pueda interrumpir. Si uno hace eso en la casa y uno tira un péndulo o tira una cuerda con una masita, la masita se va a empezar a quedar quieta, a quedar en el medio, porque está rodeado de aire. Y el aire es molécula. Las moléculas también producen fuerza. Y esas fuerzas hacen que el péndulo se quede más quieto. Pero si yo saco el aire, si produzco un vacío como si estuviera en el espacio, ese péndulo va a continuar eternamente. Eso significa que va a seguir con una velocidad constante. Entonces podría pasar que, en ese caso, si es que la suma total de las fuerzas es cero, también existe una velocidad constante como la del péndulo. ¿Ya? Si no entendieron mucho lo que acabo de explicar, porque igual es difícil explicarlo sin ejemplos más concretos o sin dibujo, les tengo preparado también un video de explicación sobre esta primera ley. Ya solo de esta primera ley para que presten atención y puedan anotar también quizás otras cosas que surjan y que sean importantes. Así que ojo, atención a la siguiente explicación de la primera ley de inercia. El libro de los Principia abarca las tres leyes de Newton del movimiento. Estas leyes constituyen los principios fundamentales de la dinámica. Veamos el primer axioma, o primera ley de movimiento. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. Si un objeto está en reposo, permanecerá en reposo hasta que una fuerza actúe sobre él. Supongamos que dejamos una botella vacía en nuestra mesa. Esta persevera su estado de reposo. Luego de un rato, esta cae. No cae sin ningún motivo. Hay una fuerza que la hizo cambiar de estado. En nuestro caso, fue el aire que hizo moverla. Pero si esta botella la llenamos de agua, aumenta su masa y por lo tanto, aumenta su inercia. Recordemos que la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. O dicho de otra forma general, es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento. Mientras más masa, más inercia, y más fuerza se necesita para cambiar el estado del objeto. Lo mismo pasa con un objeto que está en movimiento. Este mantendrá la velocidad constante hasta que una fuerza actúe sobre él. Para este otro ejemplo, lancemos un proyectil. Miren cómo sigue una línea recta con una velocidad constante, sin que nada se interponga en su camino. Esperen, olvidamos activar el aire, el cual opone una resistencia, y la gravedad, la cual hace que el objeto por su inercia caiga. Vemos que el proyectil cambia su estado de movimiento a un estado de reposo por las fuerzas que actuaron sobre él. Un tren el cual tiene mucha inercia será difícil detenerlo con nuestra propia fuerza, y cuando se detenga nos será difícil moverlo. Esta ley nos ayuda a comprender cómo suceden los accidentes, pues es que cuando un coche va a una alta velocidad y choca con un árbol, el coche se detiene, pero nuestro conductor no tenía el cinturón de seguridad, así que él seguirá en movimiento por su inercia hasta que una fuerza actúe sobre él, como es su peso y la que ejerce el árbol. Libros de los Principia. Entonces vamos a recordar algo que vimos en la clase anterior y que ustedes tenían que calcular. ¿Se acuerdan que les pedí calcular la fuerza neta de ciertos cuerpos que estaban quietos y que se llamaba diagrama de cuerpo libre o DCL?
nosotros asumíamos en esos ejercicios que el cuerpo estaba quieto y que estaba en una superficie, como aparece ahí en el dibujo, y como el cuerpo no se movía, a causa de que las fuerzas estaban hacia todos lados, teníamos que saber cuál era la fuerza neta resultante. Entonces, si nos daba una fuerza, no sé, 10 newton o 20 newton en diagonal, nosotros íbamos a decir, entonces el cuerpo se va a mover en diagonal. Eso es una de las cosas para poder predecir hacia dónde se pueden mover los cuerpos, calcular la fuerza neta. Entonces, si nosotros tenemos un diagrama de cuerpo libre y estamos analizando la primera ley de Newton, recuerden que la sumatoria de la fuerza nos tiene que dar 0. El primer caso que nosotros podemos encontrar en un diagrama de cuerpo libre es que si yo tengo una fuerza hacia abajo, que se llama fuerza gravitatoria, y tengo el suelo acá, la superficie con la línea amarilla, lo más probable es que no pase hacia abajo si es que el suelo es firme. Y el suelo lo que va a hacer para que no pase hacia abajo es justamente una fuerza contraria. O sea, una fuerza en sentido contrario, pero en la misma dirección. Acuérdense que las direcciones son horizontal y vertical. La vertical está en el eje Y, y ahí dice N de normal, la fuerza normal que hace la superficie hacia arriba, así se llama, es en ese sentido, hacia arriba o positivo en el eje Y. Y la fuerza gravitatoria, que es la fuerza peso, va hacia abajo. Igual como lo hicimos en la guía anterior, la diferencia es que en la guía anterior nosotros decíamos que era la fuerza en el eje Y, ¿ya? Ahora le estamos dando nombre. Fuerza normal hacia arriba, fuerza gravitatoria hacia abajo. Si tenemos solamente esas dos fuerzas hacia arriba y hacia abajo, entonces el cuerpo no se va a mover, porque vamos a asumir que son iguales. El suelo es rígido, por lo tanto, va a tener esa compensación. Por eso en el segundo caso, también pueden haber fuerza en forma horizontal, en dirección horizontal. Una fuerza puede ir hacia la derecha y otra fuerza puede ir hacia la izquierda, como lo hicimos en la clase anterior con el teorema de Pitágoras. Ahora, recuerden que si va a la izquierda, le colocábamos el signo menos para decir que va a la izquierda y así poder saber que va en sentido contrario. Si son iguales, ese cuerpo va a seguir estando en reposo porque es como si tuvieran 4 cuerdas y que están haciendo la misma fuerza todas. Entonces el cuerpo se va a mantener ahí en reposo. Ese es un ejemplo, un segundo caso, de la primera ley de Newton. O sea, la fuerza, existen fuerzas, pero si yo sumo todo, eso me va a dar 0. ¿Ya? Ese puede ser una opción. Y el tercer caso también puede ser de que la fuerza vaya hacia el cuerpo, no desde el cuerpo hacia afuera, sino que yo estoy empujando literalmente un cuerpo hacia la izquierda y hay otra persona quizás que está empujando hacia la derecha. También puede ser. Dependiendo del origen que tenga la fuerza, acá lo importante más que nada es saber hacia dónde va y el valor que tiene. Si son todas iguales, la sumatoria va a dar 0. ¿Ya? Esa es la justificación de la primera ley de Newton. Entonces los científicos, de alguna forma, cuando Newton les tuvo que explicar a ellos en qué consistía la primera ley, estas dos opciones, esto de que el cuerpo esté en reposo, esté en MRU, servía cuando la sumatoria de las fuerzas daba 0. Entonces nos faltó el científico que le preguntó, ¿pero qué pasa si la fuerza no da 0? Como lo que nos pasó a nosotros en la guía anterior. Si la sumatoria de las fuerzas y la fuerza neta es distinta a 0, ¿cuál es la opción que tiene? Entonces ahí Newton propone la segunda ley. La segunda ley justamente se aplica a lo que nosotros podíamos preguntarnos, lo que ese científico le preguntó, ¿qué es lo que significa tener la sumatoria de la fuerza que nos dé un número distinto a 0? Lo que dice Newton en su segunda ley, que se llama masa, y también la pueden encontrar como aceleración, o los dos juntos, masa y aceleración, dice lo siguiente: si sobre un cuerpo la suma de todas las fuerzas que interactúan con él, acuérdense que se llama fuerza neta, es distinta a 0, entonces el cuerpo experimentará una aceleración. O sea, ya no es MRU, ya la velocidad no es constante. Ahora hay una aceleración. Si se acuerdan, los que vimos la unidad 1, la aceleración podía ser que la velocidad aumentara o que la velocidad disminuyera. Entonces, aquí puede haber una fuerza que aumente la velocidad o que frene al cuerpo. Y dice que esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta. O sea,
directamente significa que si una sube, la otra también sube. Mientras más fuerza tenga, más aceleración voy a tener. Mientras menos fuerza tenga, menos aceleración. Eso significa directamente proporcional. Pero es inversamente proporcional a la masa que tenga el mismo cuerpo. Inversamente significa que es lo contrario. Si la masa es muy grande, entonces lo más probable es que la aceleración sea menor, porque a nivel de escala, si yo tengo una fuerza definida, mientras más grande sea la masa, más va a costar moverlo. Entonces uno, de alguna forma, lo que más fácil se me hace a mí imaginar es cuando voy en la carretera, por ejemplo, voy mirando los autos, o ustedes pueden mirar los autos, y se nota que los autos que son más livianos, de hecho los autos de carrera son súper livianos, los autos que son más livianos, que tienen menos masa, tienen la posibilidad de acelerar más rápido o acelerar más. En cambio los camiones, o un bus, o un auto muy grande, le va a costar acelerar. A lo mejor puede llegar a esa aceleración, pero necesita mucha fuerza. Eso es lo que significa esto de acá. Mientras más masa tenga un cuerpo, menor va a ser la aceleración si es que estoy actuando con la misma fuerza. Ahora, si aumenta la fuerza, claro, va a aumentar todo. Pero lo más probable es que la masa se mantenga constante. Recuerden que, como estamos en dinámica, solamente nuestras variables más importantes son fuerza y aceleración. La masa pasa a ser una constante. Entonces, nuevamente aparece ese signo que dice que es la sumatoria de las fuerzas, que es distinta a cero. Entonces, lo que hace Newton es proponer una fórmula, que si la sumatoria de las fuerzas es distinta a cero, él dice que esa fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Acuérdense que ahí hay un punto, lo voy a colocar. No sé si se notará bien. Con el mouse es difícil. Pero ahí hay un punto, hay una multiplicación. M por A. ¿Ya? Para que lo anoten en su cuaderno. Si yo quiero calcular la fuerza neta, o si tengo el valor de la fuerza neta, tengo que multiplicar la masa por la aceleración. ¿Ya? Eso es lo que me están diciendo en esa fórmula. Masa por aceleración. ¿Ya? Como sale ahí en el dibujo, una de las opciones que tenemos, de los ejemplos concretos, es que un cohete cuando va en el trayecto saliendo de la Tierra necesita acelerar. Si el cohete no tiene la suficiente fuerza para acelerar, entonces lo más probable es que por el propio peso se devuelva y choque con la Tierra, o que no tenga la aceleración suficiente para salir de la Tierra, entonces se va a devolver y se va a hacer como una especie de curva y va a caer en otro lado. Entonces lo que necesita el cohete es acelerar constantemente. Eso significa que la fuerza tiene que ir aumentando cada vez más. ¿Qué fuerza? La fuerza de los motores. Así que más o menos eso es lo que significa la segunda ley y lo que se podría aplicar. Entonces ahora la gracia que nosotros vamos a ver es cómo aplicamos esta segunda ley, porque es una de las ecuaciones más importantes de física. Y lo más probable es que ustedes no la hayan visto nunca, pero ya como saben lo que es aceleración, saben lo que es fuerza con la clase anterior, y saben que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, entonces podemos aplicar esta segunda ley a algunos ejemplos. Vamos a tratar de aplicar la segunda ley de Newton en forma primero conceptual y después vamos a hacer ejemplos numéricos para que lo puedan entender mejor. Ahí en la pantalla ustedes ven tres cuerpos, ya tres cuerpos que tienen tres masas distintas y que nos dicen que están en forma proporcional de la más chica a la más grande, que es 1 kilogramo, 2 kilogramos y 3 kilogramos. Si nosotros hacemos en cada una la misma fuerza, si la empujamos con la misma fuerza hacia la derecha, fíjense lo que va a pasar. Más o menos piensen qué es lo que podría pasar. Pues si estoy empujando con la misma fuerza, 1 kilo, 2 kilogramos y 3 kilogramos, ¿llegarán las tres al mismo tiempo? ¿Llegará primero 3? ¿Llegará primero 1? Al pensar eso, al tratar de predecir más o menos según lo que vimos anteriormente, veamos lo que pasa.
1 va a llegar antes, 2 va a llegar después en segundo lugar y 3 kilogramos va a llegar después. ¿Qué significa eso? Significa que la masa 1 fue la que tuvo la opción de acelerar más que las otras porque tiene menos masa. Eso es lo que quería explicarle anteriormente. Por eso la diferencia entre los camiones y los autos. Y por eso los autos de carrera, si se fijan cuando tienen estos accidentes, prácticamente se desarman de una porque tienen poca masa. Es como si tuvieran solo la cáscara, justamente para adquirir una aceleración más rápida. Entonces los cuerpos que tienen menos masa, si se les aplica la misma fuerza, va a tener más aceleración que los cuerpos que tienen más masa. ¿Ya? Eso es súper importante que lo puedan anotar quizá en alguna parte del cuaderno porque tiene que ver con la segunda ley de Newton. ¿Ya? Otro ejemplo que podríamos presentar es que los tres cuerpos tienen la misma masa, pero al aplicar la misma fuerza, yo creo que todos ya sabían qué es lo que podría pasar. Es que si tengo la misma masa y la misma fuerza van a llegar a la misma aceleración. ¿Ya? Eso es en un sistema ideal, o sea, ese suelo que ustedes ven ahí con la línea blanca, no hay roce, no hay un suelo rugoso, sino que es liso, perfecto. Entonces, esas son situaciones ideales. Pero la lógica nos dice que si yo empujo o yo realizo una interacción de fuerza con el mismo valor, a la misma cantidad de masa, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Y también podemos encontrarnos que nuevamente tenemos distinta masa, pero nosotros le vamos a aplicar distinta fuerza. A la masa 1 le vamos a aplicar 2 newton, a la masa 2 4 newton y a la masa 3 6 newton. Si se fijan, está en forma proporcional. A menos masa, menos fuerza. Y está en proporcional según la multiplicación por 2. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Entonces, mientras más aumente la fuerza, nosotros le vamos a aplicar, la masa, perdón, le vamos a aplicar fuerza. Veamos qué es lo que sucede. Los tres llegan al mismo tiempo. Acuérdense de la diferencia, de la definición que tenía la segunda ley de Newton, donde decía que era inversamente proporcional y directamente proporcional. O sea, si la fuerza se mantiene con que menor masa, menor fuerza, cuando tenga un bloque más grande, si le aplico más fuerza, lo más probable es que pase exactamente lo mismo. Eso ya es un asunto matemático que tiene que ver con la fórmula, que es m por a. ¿Ya? Así que para poder aplicar esto, y yo sé que muchos han visto esa película que es Rápido y Furioso, creo que esa es la 5, parece, o la de China, no sé. Vamos a aplicar un ejemplo, el ejemplo 1 de la ecuación de la segunda ley. ¿Ya? El ejemplo dice así: un auto de 4 toneladas se mueve en línea recta, adquiriendo una aceleración constante de 2 metros segundo cuadrado. Acuérdense, las unidades de medida son súper importantes para poder hacer los ejercicios. La pregunta es: ¿cuál es el valor de la fuerza neta que produce este movimiento en el auto? Nosotros sabemos que los autos, para que se muevan, necesitan una fuerza en el motor, en la rueda. Hay todo un sistema para que los autos se muevan, y ahí en la película muestran que mientras más turbo uno le hace, o nitro, que lo llaman a los gases que generan esa combustión, más rápido voy a partir, más aceleración voy a tener. La suma de todo eso, del motor, del neumático, del peso, de todo eso, nos da una fuerza neta. Y esa fuerza neta es la que nosotros podemos calcular con la segunda ley. Así que atención a la siguiente explicación donde les resuelvo este ejemplo. El ejemplo número 1 entonces nos dice que el auto lleva 4 toneladas. ¿Ya? Inmediatamente ese dato nosotros tenemos que recordar que nos están diciendo el valor de la masa, el valor de m. Pero la masa tiene que ir en kilogramos. Ya en ningún momento nos dicen que tenemos que cambiar a toneladas o a gramos. Siempre tiene que estar en kilogramos. Si ustedes recuerdan en la unidad 0, para poder transformar las unidades, para pasar de toneladas a kilogramos, había que multiplicar por 1000, debido a que 1000 kilogramos es una tonelada. Y si estamos hablando de un auto de 4 toneladas,
por lo tanto tienen que ser 4.000 kilogramos. No puede ser un número tan pequeño, tiene que ser un número más o menos razonable a lo que estamos hablando. Entonces, para poder pasar de toneladas a kilogramos hay que multiplicar. Entonces nos queda que la masa, M, va a ser igual a 4 toneladas por 1000. Eso significa que son 4.000 kilogramos. Esa es la masa que tiene el auto. Y sigue en una línea recta con aceleración constante. Ese es el valor de la aceleración. Ese es el valor de la A. Que puede aparecer con una flechita o no. Pero ese es el valor de la A. Entonces colocamos aquí en nuestros datos que A va a ser igual a 2 metros segundo cuadrado. Que esa es la unidad de medida según lo que hemos visto en la materia anterior. Entonces, recordemos lo que nos dice la segunda ley de Newton. Nos dice que si la fuerza neta nos da 0, no podríamos calcular esto porque tendríamos la primera ley. Pero si la fuerza neta es distinta a 0, tendríamos entonces que la fórmula es masa por aceleración. Justamente la pregunta es cuánto vale la fuerza neta. Ahí. ¿Cuánto vale la fuerza neta? Por lo tanto nos están preguntando justamente lo que está despejado en la fórmula. Entonces solamente lo que tienen que hacer es reemplazar los datos que aparecen ahí en la fórmula, donde tienen que multiplicar 4.000 kilogramos se multiplican por los 2 metros segundo cuadrado. Fuerza neta, por lo tanto, nos queda que 4.000 por 2 son 8.000. 8.000 kilogramos metros segundo cuadrado. Y para los que recuerdan la materia de la semana pasada, de la clase anterior, todo eso junto, kilogramos, metro y segundo cuadrado, se resumían en una unidad de medida para la fuerza que se llama Newton, justamente como estamos hablando de este caballero. Así que ustedes deberían colocar en los ejercicios el resultado, que la fuerza neta son 8.000 newton. Esa es la fuerza que tiene el auto en total para poder llegar a esa aceleración. Bien, si se fijaron en el desarrollo del ejercicio, al parecer no es tan difícil, porque la segunda ley es solo una multiplicación. Tienen que verlo de ese lado, es una multiplicación de dos cosas que nos da la fuerza, que la estamos llamando como fuerza neta. Pero igual es súper importante el tema de la unidad de medida. Si se dieron cuenta, las toneladas había que pasarla a kilogramos. No es lo mismo multiplicar por 4 que multiplicar por 4.000. ¿Ya? Y la aceleración siempre va a estar en metros segundo cuadrado y la fuerza va a estar en newton. Así que veamos cómo nos va con un segundo ejemplo que dice lo siguiente. Un lanzador del martillo ejecuta 140 newton de fuerza. O sea, ya nos están dando otro dato. A un sistema con masa de 7,5 kilogramos. La pregunta es ¿qué aceleración adquiere este martillo? Para los que no entienden el problema ni saben de qué significa esto de lanzador del martillo, resulta que eso es un juego olímpico, tanto para hombres como para mujeres, como aparece ahí en las imágenes. El martillo es un sistema que tiene una cuerda con una masa, que tiene una esfera, una masa que puede llegar hasta 7,5 kilogramos. Y esa masa hay que lanzarla lo más lejos posible. Y para lanzarla lo más lejos posible tienen que dar vuelta. Y al dar vuelta, creo que son 2 o 3 vueltas máximo, sueltan el martillo, que eso es lo que se llama esa cuerda con la esfera, sueltan el martillo y obviamente gana el que más lejos la lanza. Y para eso necesitan, aparte de aplicar fuerza, necesitan aplicar otros conceptos en física que se llaman como equilibrio, ángulo, ya, pero nos vamos a enfocar en eso, en cuál sería la aceleración si es que pasara lo que dice ahí en el ejemplo. ¿Ya? Así que atención a la siguiente resolución del ejemplo, ya, para que lo anoten en su cuaderno y vean cómo se calcula la aceleración. El ejemplo 2 del lanzador del martillo, a nosotros nos dan este valor que está acá, que es el valor de fuerza. Y
el sistema tiene 7,5 kilogramos. Por lo tanto, ya nos dan los dos datos que nos sirven para poder calcular lo que nos están preguntando, que es la aceleración. Recuerden que la segunda ley de Newton, la vamos a anotar de nuevo, siempre la vamos a recordar. Fuerza neta es igual a m por a. No es tan difícil de aprender porque son solamente 3 letras y 2 están multiplicando. Ahora fíjense en la pregunta. La pregunta es la aceleración. Por lo tanto, nos están preguntando por esa letra A. Si yo quiero que esa letra A esté sola y no está acompañado de la M, si M está multiplicando, tiene que pasar al otro lado dividiendo. Entonces, lo que decimos nosotros en física es que si yo divido la fuerza neta con la masa que tiene un cuerpo, voy a obtener la aceleración. Esa es la fórmula que nos sirve para poder obtener lo que nos están preguntando. La masa que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y nos queda esa expresión que está ahí. Ahora solamente nos queda reemplazar, porque 140 newton es la fuerza y 7,5 kilogramos es la masa. Como este está en newton y este está en kilogramos, la unidad de medida es metro segundo cuadrado. Entonces reemplazamos 140 newton dividido en 7,5 kilogramos va a ser igual a la aceleración que nos están pidiendo, y para eso pueden utilizar calculadora, donde colocamos 140 dividido en 7,5 y eso nos da 18,666 y ahí tenemos un 7. Lo que vamos a hacer es escribir hasta el segundo decimal aproximado, ya para que sea un valor un poco más real. Eso significa que son 18,67, lo aproximamos, acuérdense el segundo decimal, metro segundo cuadrado. Eso es igual a aceleración. Y ese va a ser nuestro resultado, en donde la fuerza que hizo este deportista para lanzar 7,5 kilogramos llevó a que este martillo tuviera esta aceleración. Ahí se dieron cuenta entonces de que la segunda ley de Newton no siempre nos permite calcular la fuerza, sino que también nos permite calcular la aceleración. Y cualquier ecuación de física que tenga letras, que tenga variables, nosotros las podemos despejar con las propiedades de la matemática. Y la segunda ley de Newton no es complicada porque es solo una multiplicación. Entonces, si uno quiere despejar la aceleración, tendría que pasar la masa, como lo que hicieron en el ejemplo anterior, y si uno quisiera despejar la masa, tendría que pasar la aceleración al otro lado. O sea, al final son 3 variables que nosotros vamos a reordenar para poder hacer los ejercicios, ¿ya? Así que vamos a ir con un ejemplo 3 para ya poder calcular las 3 variables y que tengan claridad cuáles son las opciones que tenemos, en donde dice lo siguiente: una bala es lanzada por el disparo de un revólver con una fuerza de 20 newton, en donde adquiere una aceleración de 400 metros segundo cuadrado, una aceleración bastante grande. Y si ya los que captaron la idea de la segunda ley, si nos dan la fuerza y nos dan la aceleración, ¿cuál podría ser la pregunta? La única letra que nos falta sería la M de masa. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuál es la masa de la bala involucrada en este movimiento? Si nosotros tenemos la posibilidad de calcular esto, hay que tener mucho cuidado con los revólveres, con los disparos, porque si no les puede pasar lo que le pasó a esa niña, que al confiarse quizás de que los disparos son como en las películas, que no se mueve nada, el disparo provoca una fuerza súper grande en el revólver. Entonces fíjense que cuando ella presiona el gatillo, inmediatamente la fuerza que hace el revólver va a ir en sentido contrario a la fuerza que uno está haciendo con las manos. Entonces si uno no tiene la suficiente resistencia en las manos, en los brazos, para aguantar ese revólver, podría haberle hecho más daño de lo que se ve ahí en el GIF, ¿ya? Así que, para que vean las proporciones, ¿ya? Porque igual lo más probable es que el resultado que les dé ahora, que nos dé ahora cuando les explique, sea bajo, porque las balas no tienen una masa tan grande, pero sí van a una velocidad súper alta, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa inversamente proporcional. Mientras menos masa yo tenga,
más aceleración voy a tener. Por lo tanto, sin haberlo hecho, uno espera que la bala de este revólver tenga una masa pequeña, ¿ya? Así que atención a la siguiente explicación para que ya tengamos listos los 3 tipos de ejercicios que nos pueden preguntar. Llegamos al ejemplo 3 entonces, en donde tenemos el caso de la bala disparada, donde también nos dan la fuerza, como el ejemplo 2, pero ahora nos dan la aceleración. Está en newton y está en metro segundo cuadrado, por lo tanto no hay que hacerle ningún cambio de unidad, y nuestra pregunta es cuál es la masa de la bala. Nuevamente, colocamos la segunda ley de Newton, que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración, para que nunca más se nos olvide. Como la pregunta es la masa, la incógnita que necesitamos despejar es m, y a está multiplicando a m, por lo tanto va a pasar dividiendo. Lo mismo que pasó en el ejemplo 2, pero ahora el a va a pasar dividiendo. Eso nos indica entonces que si yo a la fuerza neta la divido por la aceleración, nos va a dar la masa de un cuerpo que se comporta según los datos que nos están dando. En este caso es una bala. Entonces ahora me queda reemplazar esos 20 en fuerza y esos 400 en la aceleración, y nos queda de la siguiente forma: 20 newton dividido en 400 metros segundo cuadrado va a ser igual a masa. Como les dije anteriormente en la explicación del ejercicio, lo más probable es que sea una masa pequeña, porque estamos hablando de una bala donde la fuerza provoca una aceleración muy grande. Esto, si ustedes lo hacen sin calculadora, tendrían que eliminar los ceros y empezar a simplificar. Si uno simplifica el 2, con el 40, nos queda 1 partido en 20. Y 1 partido en 20 es 0,5. 1 partido en 2 es 0,5. Si tengo un 0 más, debería ser 0,05. Ya en caso de que lo puedan hacer sin calculadora. Si lo comprobamos, nos quedaría 20 dividido en 400, 0,05, como les decía anteriormente. 0,05, ojo, la unidad de medida es kilogramos. Entonces ustedes me pueden decir, pero ¿cómo si la bala es pequeña? ¿Por qué tiene 0,05 kilogramos? Bueno, eso es un valor pequeño si nosotros la medimos en kilogramos. Si ustedes quieren saber la medida en gramos, o si es que en algún momento les preguntan en algún ejercicio, para pasar de kilogramo a gramo hay que multiplicar por 1000, que eso es lo mismo que correrse 3 espacios hacia la derecha de la coma. ¿Ya? Entonces, si lo quieren ver de esa forma, eso es lo mismo que decir 50 gramos. 50 gramos es la masa de la bala, si es que lo quisieran transformar, o si las alternativas son distintas. ¿Ya? Pero eso sería como el sistema internacional, y eso sería en caso de que les dieran o les preguntaran otra cosa. Así que así se calcula y así se despeja la masa de un objeto con la segunda ley de Newton. Entonces ya pudimos calcular los 3 tipos quizás de ejercicios que podemos obtener en la segunda ley. También les voy a colocar un desafío ahí en la guía por si pueden relacionar lo que vimos anteriormente con el concepto de aceleración y mezclarlo con lo que estamos viendo ahora. Pero esos son los 3 tipos de ejercicios que deberíamos saber resolver cuando nos dan 2 datos y nos piden un tercero. Así que la segunda ley va a ser nuestra ley que va a tener esa ecuación para ejercicio. La primera ley fue más conceptual, donde ustedes tenían que imaginarse ciertos fenómenos que pasan en la naturaleza a través del video que les mostré y de la explicación que tiene que ver con el concepto de inercia. Lo mismo pasa con la tercera ley. La tercera ley también no va a tener una fórmula en particular como la segunda, y no vamos a hacer ejercicios numéricos porque en realidad la tercera ley tiene que ver con algo conceptual también, con algo que también vimos en la clase anterior y pudimos definir de alguna forma lo que era dirección y sentido. La tercera ley se llama acción-reacción. Esta tercera ley dice lo siguiente: las fuerzas que ejercen dos cuerpos entre sí son siempre iguales en magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Vuelvo a repetir. La magnitud de un vector es lo que ustedes calcularon en la clase anterior. Es el valor numérico.
que tuvieron que hacer Pitágoras y todo eso. La dirección en física se establece que es horizontal, vertical o diagonal. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos siempre analizando en los movimientos. Y el sentido nos dice lo mismo que nos dice los gráficos o el sistema cartesiano, que es negativo, positivo, arriba y abajo, positivo, negativo, o también nos sirven los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, derecha, izquierda, arriba, abajo. Eso es el sentido. Así que, por ejemplo, esas dos personas que están ahí están realizando dos fuerzas en la misma dirección, o sea, en forma horizontal, pero en sentido contrario. Esa es la diferencia y eso es lo que es súper importante que no se les olvide y que siempre lo anoten, porque el tema de los vectores y las fuerzas se ven de tercero o cuarto medio y siempre nos van a preguntar después en alguna prueba cuando ingresemos a la universidad sobre esta materia. Entonces recuerden no confundirlo, ¿ya? Entonces lo que nos dice la tercera ley de acción y reacción es que siempre vamos a tener dos cuerpos que si están interactuando entre sí por medio de fuerza, lo van a hacer con fuerzas que tengan el mismo valor numérico, la misma dirección, pero distinto sentido, ¿ya? Para que lo entiendan mejor, igual que en la primera ley, les voy a presentar el siguiente video que nos va a mostrar ya con ejemplos más concretos de esta explicación un poco más teórica, ¿ya? Así que espero les vaya bien con esta explicación, que es un video que seleccioné también de YouTube. Así que atención a la siguiente explicación. Ley de acción y reacción. Tercera ley de Isaac Newton. Las llamadas leyes de Newton son tres principios formulados por el científico inglés Isaac Newton que revolucionaron el conocimiento científico de la época al explicar diversos aspectos relativos al movimiento de los cuerpos y a las fuerzas que actúan sobre ellos. La tercera ley nos permite entender qué sucede cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Afirma que si un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, este reacciona ejerciendo sobre aquel una fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido opuesto. Por ejemplo, al empujar una pared, estamos ejerciendo sobre ella una fuerza. Según la ley, la pared también aplica sobre nosotros una fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido contrario. Nosotros realizamos una fuerza sobre la pared la efectúa sobre nosotros. Es así que en la naturaleza, las fuerzas siempre se presentan simultáneamente de a pares. Este par de fuerzas es conocido como acción-reacción. Por ejemplo, cuando soltamos un globo inflado, observamos que se traslada por el espacio, mientras el aire escapa por su orificio. Esto se produce porque el globo busca retomar su forma original, realizando una fuerza sobre el aire que expulsa. El aire reacciona ejerciendo una fuerza sobre el globo, lo que genera su desplazamiento. Antelsat, el primer satélite uruguayo, requiere para su puesta en órbita de un cohete que lo transporte al espacio. La tercera ley de Newton nos permite entender cómo esta nave despega. La misma posee un poderoso motor de combustión que produce gases y los expulsa a alta velocidad hacia abajo, al igual que el globo lo hace con el aire. Los gases expulsados realizan sobre el cohete una fuerza en sentido opuesto que lo impulsa hacia arriba, provocando de esta manera el despegue. Bien, espero que el video, que igual es más entretenido, le haya ayudado a poder entender lo que significa la tercera ley y que ya esta explicación de las tres leyes nos puedan conducir a realizar una guía de buena forma. Pero no podía terminar la clase sin que a lo mejor nos hiciéramos esta pregunta que más de alguno podría tener o estará pensando dónde podríamos verlo. ¿Dónde encontramos las tres leyes en un mismo cuerpo? Hay hartos ejemplos, ya a lo mejor uno puede ir de lo más básico a lo más complejo, de lo natural a lo que hace el ser humano, pero en mi gusto, por lo menos de lo que es la astronomía, el viaje espacial, yo siempre veo las leyes de Newton reflejadas en los cohetes. Por eso en la guía anterior algo les contaba, y bueno, los alumnos de tercero medio saben que los ejemplos que doy en esa materia también tienen que ver con el espacio, con la astronomía. Y un ejemplo concreto de las tres leyes de Newton es el lanzamiento de un cohete.
como explicaba el video ahí la persona que estaba narrando, la tercera ley, lo primero que hace un cohete es realizar la tercera ley de Newton, porque necesita una acción para que el cohete, al tener una reacción inversa, vaya hacia arriba. O sea, los motores tienen que expulsar algo hacia abajo para que el cohete se mueva hacia arriba. Entonces, en un cohete nosotros lo primero que tenemos es la tercera ley. Luego, a medida que va en la atmósfera y quiere salir de la Tierra, se aplica la segunda ley, porque ese motor, aparte de generar una acción-reacción, necesita ir acelerando, necesita que el cuerpo acelere, por lo tanto tiene que ir aumentando la fuerza constantemente para que el cohete pueda salir del espacio. Y si uno de los cohetes como el Apolo 11, por ejemplo, que tuvo la capacidad de salir de la Tierra e irse a otro cuerpo como la Luna, y no quedarse orbitando como en la estación espacial, sino que se va del planeta, se aplica lo que es la primera ley. Porque en algún momento del espacio, cuando ya la Tierra no interactúe con los cuerpos, en algún momento ya no va a haber la suma de las fuerzas, nos va a dar cero. Eso es justamente lo que traté de preguntar en la guía anterior. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Apolo 11 de repente apagó los motores? Porque a lo mejor no era necesario gastar energía, no era necesario gastar combustible, si es que en el espacio, con el impulso que uno viene desde la Tierra, si ya no tenemos efectos de fuerza, si la fuerza neta es cero, como la primera ley, entonces apagan los motores y el cuerpo va a seguir con MRU. Y eso le sirve mucho a los astronautas para poder dejar de gastar combustible. Entonces, si uno quiere avanzar en el espacio y se da cuenta que no hay ningún cuerpo cerca que influya en términos de fuerza, entonces va a seguir en MRU. Entonces, aquí nosotros tenemos la explicación de las tres leyes aplicadas a un mismo cuerpo, y no al mismo tiempo, sino que en un mismo sistema, y tampoco tiene que ser en orden. ¿Ya? Lo que hizo Newton fue dividirla en primera, segunda y tercera para justificar una en la otra, pero no necesariamente todos tienen que empezar con la primera, segunda, tercera. Aquí en este caso empezamos con la tercera, seguimos con la segunda y terminamos con la primera. Así que esto es un ejemplo más o menos para que se lo vayan imaginando y que ustedes también puedan buscar otro, porque también se los voy a pedir en la guía, ya para que puedan indagar también en internet y puedan estudiar un poquito más y ampliar la mente con respecto a lo que es la fuerza, ya que no es solamente un concepto que aplicamos cuando empujamos algo, sino que se aplica en todo el universo. Por lo tanto, ya no me queda mucho más que decir, que como siempre decirles que espero que hayan aprendido sobre todo el concepto de fuerza, que es lo que estamos viendo. Ánimo tanto para ustedes como para mí, porque yo sé que no es fácil estar aprendiendo de esta forma, pero por lo menos tenemos la clase grabada y ustedes pueden verla muchas veces, ¿ya? Como siempre les digo, éxito en su aprendizaje, no suerte, porque para mí la suerte no existe mucho, el éxito es el que existe por el tema del esfuerzo que uno le ponga, ¿ya? Y eso significa tener el cuaderno, ver la clase, tomar apunte y tratar de poder hacer la guía lo mejor posible. Acuérdense que hasta el momento no sabemos el tema de las notas y lo más probable es que eso no sea tan importante para nosotros como en el liceo, porque a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿ya? Y si mandan la guía a la mitad o con una respuesta o con todas, la verdad que no me interesa mucho. Lo que me interesa es que sean respuestas de ustedes que no se estén copiando y que puedan aprender. Pues si tienen alguna duda me pregunten, ya, así que disponible para ustedes siempre, y ojalá hayan aprendido. Eso es lo más importante. Ya les voy a subir también los ejercicios que expliqué en este video, los voy a subir aparte en otros videos más cortos, porque igual hay gente que cuando la clase es muy larga, le cuesta cargar. Entonces a lo mejor si quieren ver los ejemplos, también voy a subir al canal por separado los ejemplos para que los puedan ver en forma más cortita, ¿ya? Y quizás los puedan descargar, a lo mejor. Ya, un saludo, un abrazo a cada uno, a cada una, y cuídense mucho. Espero que les haya gustado la clase y hayan entendido.
les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal.